Realmente yo, desde que tengo uso y razón, Dios me dio la oportunidad de servir. Y sigo todavía y no sé hasta cuándo voy a llegar, solo Dios sabe. Así que bienvenidos todos, un saludo a todos los hermanos que nos van a oír por la radio, por las grabaciones y también las personas que se van a conectar a través de las redes sociales. Hay hermanos que nos ven por todos lados, gracias a Dios por ello, porque en el fondo somos una bendición y ellos son una bendición para nosotros. No sabe cuánto uno recibe, es impresionante, ¿verdad? Porque uno solo cree que va para afuera, pero Dios no es así, Él es recíproco. Yo doy, Él da, yo doy, Él da, Él me da, yo doy porque Él me da, si no, no pudiera dar. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Viera que me da algo envidia de oír que los hermanos los dirigen en los cantos y digo yo, ¿cómo me gustaría cantar un himno con los hermanos? No lo voy a hacer hoy. Pero les prometo que el próximo de hoy en 15 días voy a cantar un himno con ustedes. Sin música para no tener contrastes, ¿verdad? Ahí van a ver, les prometo que voy a cantar un himno con ustedes. Me van a ayudar porque si no va a ser una vergüenza a nivel lejos. Pero no, yo sé, Dios nos va a ayudar y vamos a hacer algo bonito. De hoy en 15, así que hay veces no vienen por eso, si no, no les digo nada. Así que gracias a Dios, como dijo el hermano pastor, tenemos empezando una nueva unidad. Vieran que estos estudios, hermanos, si usted no le pone todo el corazón, todo el interés, no sale. Porque hoy vamos a ver la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. La vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído ya toda la Biblia por lo menos una vez en su vida? Ya, me alegro mucho, me alegro. Pues si han leído por lo menos una vez la Biblia, en toda su vida, una vez por lo menos, ya saben. Ya se animó. Ya saben que ¿en qué parte de la Biblia se habla más de la vida después de la muerte? En el Antiguo. Hoy sí, ya tenemos repuesto. Pues sí, ¿saben en qué parte de la Biblia se habla más de la vida después de la muerte? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Que no la han leído pues? ¿En qué parte se habla más de la vida después de la muerte? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Más en el Nuevo Testamento. Porque realmente el que nos afirmó de una forma clara y concisa que existe vida después de la muerte es el Señor Jesús, pues. Y ahí, hoy les voy a recordar varios pasajes donde Él afirma eso. Él afirma que hay vida después de la muerte, pero en el Antiguo Testamento también se habla. ¿Por qué? Yo les podría preguntar. ¿Y creen que Abraham pensaba que se iba a morir y que ya no iba a tener alguna otra esperanza con Dios? ¿O cómo habrá pensado Abraham? ¿Cómo habrá pensado Isaac? ¿Cómo habrá pensado Jacob? ¿Cómo habrá pensado David? ¿Cómo habrá pensado Salomón? ¿Cómo habrá pensado Isaías? ¿Cómo habrá pensado Abel? ¿Cómo habrá pensado Adán? ¿Cómo habrán pensado ellos? ¿Han oído usted hablar de la palabra cosmovisión?
Sí, han oído. Es una palabra compleja. Cosmovisión, así de una manera sencilla, es la forma de ver el mundo, porque cosmos es mundo y visión ver. Cosmovisión es la forma de ver el mundo. El problema es que como si yo estoy viendo hacia afuera, yo tengo mi propia cosmovisión. Yo veo hacia afuera. Pero personalmente, ¿cómo me afecta a mí lo que yo veo para afuera? Entonces, cuando pienso en que si hay vida después de la muerte, ¿cuál es el concepto que tengo? Dice que estaba investigando por allí que hay 3 clases de cosmovisión. Una es la de los mayas. ¿Quién va a creer, verdad? La de los mayas. La cosmovisión de los mayas era que ellos consideraban que la naturaleza lo era todo. Los mayas. Ese es el concepto. Pero también está la cosmovisión bíblica. Y está la cosmovisión filosófica. Que podríamos decir que la cosmovisión filosófica es la contemporánea, la que ha sido a través de los tiempos, los filósofos hablando de esas cosas, y ustedes pueden investigar y pensar tanto de eso. El gran problema de la cosmovisión filosófica es que se niega a Dios. Y ese sí es un problema para el ser humano. Porque si yo leo, por ejemplo, el Salmo 1, ¿qué dice el Salmo 1 con respecto a lo que yo soy? ¿Yo me pude hacer yo mismo? ¿Y entonces? ¿Quién me hizo? ¿Qué dice el Salmo? No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que somos obra de sus manos, ovejas de su prado. ¿Verdad que así dice? Ya lo han leído en el Salmo 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo fui creado por un ser, tengo que depender totalmente de ese ser. Por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Esa es mi cosmovisión. Un poeta escribió un pensamiento algo bonito. Alegre canta el ave, aunque la rama cruja, como si sabe lo que son sus alas. Pajarito puede estar en un chiribisquito y que se va a quebrar, pero no se aflija. Él no se aflige. ¿Por qué? Porque si se quiebra la ramita, él vuela y no le pasa nada. Humanamente sí debemos de ser nosotros. Nosotros tenemos que entender que aunque somos frágiles, aunque vivimos en un mundo complicado, aunque somos muy limitados por tiempo y espacio, aunque realmente en nuestra fragilidad no podemos hacer tantas cosas, pero sin embargo, a mí la Biblia, y esa es mi cosmovisión es bíblica. Ayer a un joven que estábamos hablando de estas cosas, le ponía un ejemplo. Estábamos hablando de estas cosas. Y me le quedé viendo y le dije yo, póngase mis anteojos. Se los di. Y se los puso. Y me dijo, y le pregunté, ¿cómo ve? Todo bien oscuro, no veo bien, me dijo. Le digo, eso quiere decir que usted tiene un lente que no ha sido graduado para usted. Yo veo bien porque el oculista me lo hizo y está graduado para mí. Entonces yo veo, no veo así oscuro o raro como usted ve, sino que veo claro. Entonces, cuando yo veo, cuando mi cosmovisión es bíblica, yo veo claro cuál es mi futuro. ¿Entiende? Y a eso la Biblia lo llama la esperanza bienaventurada. Así le llaman la Biblia a través de la promesa del apóstol Pedro. Es la esperanza bienaventurada. Solo como introducción, pero antes, ¿qué dice si oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias, Padre, gracias.
Tú eres digno en gran manera de ser alabado. Y cuando realmente te vemos con una imagen espiritual, sobre todo dirigida por el Espíritu Santo y por el poder sobrenatural divino tuyo, que nos puede remontar esas dimensiones, Señor, donde humanamente no podemos llegar, pero que espiritualmente sí, nos gozamos en una manera tan especial de poder adorarte y bendecirte. En esta mañana que hay una cantidad grande de personas, Señor, como gran cantidad de personas también estarán oyendo, conectadas a través de las redes sociales, y muchos más irán a oír. Esta mañana primero quiero orar por mis hermanos presentes, no solo por ellos, sino por sus familias, por sus proyectos, por su nivel espiritual, por su nivel físico, Señor, y natural. Quiero que los protejas y los guardes, que perdones todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias, porque realmente sufrimos precisamente como consecuencia del pecado. Pero el pecado tiene solución en la poderosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por eso te pido que bendigas a mis hermanos, que los sanes, que les perdones, Señor, y que puedan experimentar una nueva relación contigo, Señor. Bendícelos. También las personas que están lejos o cerca, que tú los bendigas y les protejas y les guardes, y que esta mañana tu presencia sea real y poderosa en nuestro medio. Y al predicar tu palabra, amado Espíritu Santo, que seas tú quien llegue para bendecir a mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien. El título, como ya les dije, la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. La verdad, vamos a estar viendo varios pasajes. Vamos a empezar en Éxodo, vamos a ver también segundo Samuel, vamos a ver Job, vamos a ver Salmos, Daniel y San Marcos. Ahí los voy a ir guiando para que vayan buscando las citas. La verdad central dice, la Biblia enseña claramente que hay vida después de la muerte. Esa es la verdad central. La Biblia enseña claramente que hay vida después de la muerte. ¿Cuántos creen que hay vida después de la muerte? Si no creyéramos eso, seríamos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Pero yo sí creo que hay vida después de la muerte. Entonces, el texto de oro está en Job. Busquen el libro de Job, capítulo 19, verso 26. Llegaron Job 19, verso 26. Dice 19, 26 de Job: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Se les quedó? Y después de ser deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cuál era la cosmovisión de Job? ¿Ah? O sea, él sabía que se iba a morir. A lo mejor ya él consideraba que su muerte estaba muy cercana. Y él sabía que su piel se le iba a acabar, todo. Pero después de deshecha esta mi piel, en mi carne, o sea, después de resucitar, he de ver, con mis ojos, he de ver a Dios. ¿Verdad que es? ¿Saben que los teólogos, he visto ahí varios intérpretes que no saben cómo interpretar este verso de Job? ¿No saben? Pero digo yo, bueno, y son teólogos, ¿verdad? ¿Por qué le voy yo a pedir tanta explicación a algo que Dios lo ha revelado? Si Dios quiso revelarle a Job que él iba a resucitar, Dios se lo reveló.
Y él tenía motivos especiales. Y era lo que lo mantenía siendo fiel a Dios, aún en las circunstancias adversas. Porque para ser fiel a Dios, no importa en qué situación estamos, lo que nos va a mantener es lo que nos espera, es la esperanza. Si ya no me espera nada, ¿y qué fidelidad? Pues no, a mí me mantiene fiel, perseverar, caminando, siendo cada vez más fiel al Señor y estando más cerca de Él, lo que me espera. Yo no me voy a terminar, y usted sabe, yo espero estar vivo cuando el Señor venga, yo espero. Y es más, lucho peleo contra las enfermedades que me llegan y las venzo, hermano, más de lo que ustedes imaginan. Porque hay como una fuerza de parte de Dios que me mantiene, ¿no? Y logramos irnos superando y poco a poco, pero eso es lo que me ha hecho caminar en la vida. La esperanza. Si no, ¿para qué me voy a hacer evangélico, pues? ¿Sabe lo que me dijo el hombre que me habló a mí, por el que me hizo el llamado? Él me dijo, a Dios no le importa que usted esté enfermo o esté sano. Me dijo, a él no le importa eso. A él le da lo mismo. Lo que le importa es que sea salvo, me dijo. Así me dijo el hombre. Eso es lo que a Dios le importa, que sea salvo. Y por eso me dijo, ha abierto el camino para que usted pueda ser salvo. Y me orientó y allí acepté al Señor Jesús. Ya les he contado, no había un culto, no había nada ahí, era un cementerio. Y en la tumba de una persona a quien yo le tenía mucho respeto, ahí me arrodillé y recibí al Señor como mi Señor y Salvador. De ahí cambió mi cosmovisión. De ahí la Biblia fue, acepté el 28 de diciembre. Para el 5 de abril yo había leído una vez la Biblia. El 28 de diciembre, al 5 de abril, cuando me bautizaron, yo había leído una vez la Biblia toda. O sea, me puso una sed del Señor de leer la Biblia como no sé, y la tengo todavía, gracias a Dios. Y voy a continuar. Porque eso es lo que, y yo quisiera que ustedes fueran motivados a hacerlo. Para que cada vez más tengan conciencia. Si usted hubiera estado en la cruz a la par de Jesús, y ya con la muerte cerquitita, ¿qué hubiera hecho? Jesús en medio, en la misma situación que usted, y usted a la derecha o a la izquierda, allí, en la misma situación. No iban a pasar más de 2 horas en que estuviera muerto. Y se acuerdan aquel, Señor, acuerda de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál era la cosmovisión de ese hombre? No era buena persona, era mala persona, pero él, allá adentro de su ser, sabía que había vida después de la muerte. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate, hoy, un par de horas vamos a estar en el paraíso. Nos vamos a morir, vos y yo nos vamos a morir, pero yo tengo el camino para el paraíso y te voy a llevar. Y lo llevó. Lo dejó un rato que se caiga en el paraíso y el Señor se vino otra vez para la tierra. Porque recuerde que el tercer día resucitó. Y aquel se quedó allá. Y allá está todavía. Allá está todavía. Y lo vamos a ver cualquier rato de estos. Con todo esto lo que quiero es que su cosmovisión cambie. Eso es lo que quiero.
que piense que hay vida después de la muerte. Aquí no es que muerto el perro se acabó la rabia. No. Nosotros no. Los perros, los gatos, todos sí se acaban cuando se mueren, pero nosotros no. ¿Por qué no? Porque los animales no son de la misma composición de nosotros. Porque nosotros, van a decir, y los gatos no se hacen tierra. Bueno, ¿cómo no? Y los perros no se, sí. Pero el problema es que los perros no tienen alma ni tienen espíritu. Ellos no. Pero usted y yo sí. Somos una tricotomía. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Bendito sea Dios que por la muerte de Jesucristo nuestra alma fue redimida. Y nuestro espíritu es de Dios. Entonces, cuando suene la final trompeta, y ese es un acontecimiento impresionante que va a suceder. Esa unión se va a volver a realizar. A tener un cuerpo, y como dijo Job, aunque esta mi piel sea deshecha, en mi carne, dijo, voy a ver a Dios. Y que me enseña en el Nuevo Testamento, que cuando Él se manifieste, dice la Biblia en San Juan, que cuando Él se manifieste, vamos a verlo tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. ¿Entienden? O sea, es la vida después de la muerte, pero hoy vamos a ver lo que es en el Antiguo Testamento. Porque que han habido corrientes y hay corrientes filosóficas que no creen. Y si usted quiere, haga un ensayo. Pregúntele a la inteligencia espiritual, a la inteligencia artificial. Pregúntele a la inteligencia artificial si hay vida después de la muerte y va a ver lo que le van a contestar. Pregunte. Ahí va a ver. Van a decir que no existe, que nos morimos y se acabó todo, que vamos a ser olvidados y se acabó todo. Y hay una cosa que es real, hermano, y no lo ignore porque usted va a llegar. Fíjese que a medida que uno se va haciendo mayor y deja de participar en las actividades humanas, la gente lo empieza a olvidar a uno, fíjese. Lo empiezan a olvidar, aunque no lo crea. Y muy famosa puede ser una persona, se muere y miren al Papa, ya lo están, van a enterrar, y hay millones de gente mirándolo y todo. Cuénteme, que unos 10 o 15 años a ver si van a estar acordando de esta misma forma. Ya no. ¿Por qué? Las personas son olvidadas. Y yo lo estoy viviendo en este momento. Hay mucha gente que ya no me llama, y eran muy conocidos míos, y ya no me llaman. Usted quizás ya ni me llama. Es normal. Eso no creo que me preocupa. No, porque es normal. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Dios no nos olvida. Me pueden olvidar todos. Yo ya no tengo papá, ni mamá, ni abuelos. Nunca conocí abuelos, nunca. Pero ya todos se fueron. La mayoría de mis hermanos ya se fueron. Y nosotros nos vamos a ir también. Si el Señor tardara 100 años en venir, ninguno de los que estamos aquí estaríamos vivos. Pero la esperanza sigue. Me voy a ir yo, pero mi esperanza sigue. Y va a sonar el despertador. Y es hora. Levántense. Vámonos. Y nos vamos. ¿Cuántos creen? Yo creo, hermano. Yo creo. Quisiera contagiarlos mucho.
Vamos a descubrir, hermano, en estas siguientes semanas, que la Biblia nos enseña que hay vida después de la muerte. Esta es una situación que es muy controvertida. Y el problema es que la gente piensa que no hay vida después de la muerte por lo afanoso que es la vida en este momento. Y eso la atrapa a uno. Y que una actividad, ¿qué otra actividad? Vamos a ver qué va a hacer mañana. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Cuál es la idea de mañana? Lo que usted va a hacer físicamente mañana. ¿Qué va a hacer? Yo quisiera que mañana me corten unos pocos pelitos que me quedaron ya a las 8 de la mañana. A las 9 tengo cita con una doctora. A las 11 tengo otra cita. Pues el día de mañana va a ser muy ocupado. Es posible que el suyo sea más ocupado. ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Dónde queda? Yo ya les he dicho, madruguen más, pues. Si están muy ocupados, duerman menos. Pregúntele a mi querido hermano Juan de Dios Colocho a qué horas se va para trabajar. Él, pregúntele. Y mira la ley, a las 7 de la mañana ya está abriendo las puertas del templo. ¿Por qué mi hermano lo hace? Perdón, él estoy yendo ahorita. Lo hace porque él quiere agradarle al Señor que lo salvó. Si actuáramos, nuestra vida fuera diferente. Y siempre sacaríamos tiempito para dedicárselo a Dios. Siempre. Así que no importa, hermano, lo que venga mañana, pero Dios siempre debe de estar en primer lugar. No importa las cosas. Cuando miramos a través de nuestros propios lentes, recetado por un oculista, vemos todo más claro. Y cuando miramos a través del lente bíblico, la realidad de la vida eterna se vuelve más clara. Cuando yo veo a través del lente de la Biblia. Jesús dijo, oigan lo que dijo Jesús en San Juan 6:40, yo se lo leo. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Quieren leerlo? San Juan 6:40. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que cree en mí, dice el Señor en San Juan 6:40, tenga vida eterna. Y yo, dice el Señor, lo resucitaré en el día postrero. Hay un día final donde Él va a resolver todos los problemas y enigmas que la humanidad no entiende. Pero los que hayamos dormido en Cristo, Él nos va a resucitar. Y si estamos vivos, nuestra forma, para poder estar al mismo nivel de todos. Así que hay vida después de la muerte. Ahora veamos un poquito el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 3 y vamos a leer versos de 3 al 5. Estamos bien bonitos con el tiempo. Éxodo capítulo 3. Y le voy a leer, en el capítulo 3 vamos a leer juntos los versos 3 al 5. Y pues vamos a ir a buscar Marcos 12, 24 y 25. Pero leamos primero Éxodo 3 al 5. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Lean el verso 4, por favor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo,
Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Lean el verso 5 conmigo. Y dijo, no te acerques, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vamos a Marcos si quieren. Vamos a leer San Marcos capítulo 12, versos 24 al 25. San Marcos, capítulo 12, versos 24 al 25. ¿Ya lo tienen? Yo le leo el 24, dice, oiga cómo dice 12, 24 de San Marcos. Entonces respondió Jesús, respondiendo a Jesús les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Leamos el 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se harán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ya hemos visto dos pasajes. Uno del Antiguo Testamento, que es el pasaje muy conocido cuando Dios se le revela a Moisés, que lo vimos en Éxodo 3. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Todos lo conocemos. Que Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto, Jetro. Y él, en medio del gran calor del día, ve y una zarza que se está quemando. Pero que la zarza no se quema. O sea que está la zarza, pero como que si fuera una antorcha, ¿verdad? La zarza. Él estaba acostumbrado a ver que alguna zarza agarraba fuego y en el ratito se apagaba. Se quemaba y se apagaba. Pero esta no. Y él se da cuenta que es una visión. Dice ahí la Biblia, ¿verdad? Moisés se da cuenta lo que está viendo es una visión. Y quizás el papá de Moisés lo había, o la mamá de Moisés lo había preparado, que no le tuviera miedo a nada, sino que cuando viera algo que no comprendía, que fuera a ver qué pasaba. Así me enseñaba mi papá cuando yo era niño. Él me decía, no tienen que tenerle miedo a nada, no, sino que cuando haya algo que les inquieta, vayan a ver qué es y van a descubrir las cosas. Y Moisés, eso fue lo que hizo. Él dijo, voy a ver qué es esta grande visión. Y de allí Dios le habla en medio de la zarza. ¿Y cómo le dice Dios cuando él se va acercando? ¿Cómo le dijo Dios según lo que leyeron? ¿Cómo le dijo? Moisés, Moisés. ¿Quién le había puesto ese nombre a Moisés? ¿Dios se lo había puesto o quién? ¿Ah? ¿Dios no se lo había puesto? No. Se lo puso la hija de Faraón. Y se lo puso porque lo rescató del río. Moisés quiere decir rescatado del río. Hay que la hija de Faraón le puso Moisés. Y Dios aceptó que así se iba a llamar, fíjate. Y cuando fue la oportunidad, Dios lo llamó con ese nombre. Moisés, Moisés. Dios estaba familiarizado con el nombre de ese personaje. Y quiero decirle que Él está familiarizado con su nombre también. Amén. ¿O no? Él nos conoce perfectamente. Y como nuestro pastor nos lo ha enseñado, cuando nos llamen, ya no nos van a llamar con este nombre, sino que nos van a dar otro nombre, escrito en una piedrecita blanca. Y usted lo va a ver. Y seguramente usted no lo va a enseñar. No. Se va a querer
Porque dice, solo yo voy a entender que así me llamo. Otro nombre. A saber cómo irá a ser el mío, pero que estoy anhelando de saberlo. Pero Moisés, no te acerques. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ese encuentro cambió la vida de Moisés, hermano. Lo transformó. Lo hizo una nueva criatura a Moisés. Y es más, hasta Dios le dijo que la tierra donde estaba parado era decretada tierra santa. ¿Se dan cuenta, hermano? Bueno, ya se los narré así lo más que he podido, pero en el ministerio de Jesús había un grupo de personas que se llamaban los saduceos. ¿Qué era la creencia de los saduceos? Que no había resurrección de muertos. Y ellos buscaban, hermano, cómo atraparlo. Y allí en San Marcos 12 que leímos, le hacen una pregunta. Porque fueron a hablar con él para a ver si lo hacían caer en una trampa, a ver qué decía el maestro. Porque ellos no creían que había resurrección de muertos. Y le dice, maestro, fíjate que en medio nuestro hubo un hombre que se casó con una mujer y se murió. Y su hermano, y no tuvo hijo. Y su hermano se casó con la viuda y se murió también y no tuvo hijos. Y así fueron 7 hermanos que la tuvieron. Y al final también murió la mujer. Aquí viene la pregunta. Y en la resurrección le dijeron, ¿de quién va a ser mujer? ¿De quién va a ser mujer si ya que los 7 la tuvieron? ¿De quién? Ya que los 7 la tuvieron. Era una pregunta complicada, de doble sentido, capciosa. Querían atrapar a Jesús, pero ¿quién podía? Y ¿sabe cuál y es lo que yo admiro del Señor? Que Él nunca quiso ni humillar a la gente ni nada, sino que le respondía con sus propios argumentos. Él no. ¿Y qué les dijo? Ustedes, le dijo, se equivocan ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es el problema. Los saduceos, hermano, eran personas que temían a Dios. Eran personas que decían que Moisés y que Abraham que Abraham era el padre de ellos. Ellos creían todo eso, pero no creían en el Dios creador. Y a la gente muchas veces eso les pasa, que creen lo que leen y lo que dicen, pero no creen en un Dios creador. Y ahí es el problema. Eso es lo que pasaba con los saduceos. Tenían sus convicciones y su fe y su esperanza, pero terminaba con la vida natural de aquí. Ese era el problema. Se equivocaban ignorando todo el contenido de la Escritura e ignorando también el poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen eso? Para Él no hay nada imposible. Y no tenemos que ser limitados nosotros por una situación semejante. Veamos el siguiente paso, siempre siguiendo este contexto. Veamos, vamos a Éxodo nuevamente, a leer el siguiente versículo de Éxodo, donde estábamos viendo ahí a Moisés. Éxodo capítulo 3, y vamos a leer. Recuerda que leemos hasta el 5, hoy leemos el verso 6. Si lo tienen, le pueden leer conmigo. Éxodo 3:6. En el verso 5 dice:
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Luego en el verso 6 Dios se identifica. ¿Lo tienen? Te lo leo y usted lo lee conmigo. Y dijo, léalo conmigo por favor, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo se identificó Dios en ese momento con Moisés? ¿Cómo se identificó Dios? Primero, ¿qué fue lo primero que le dijo a Moisés? Yo soy. Yo soy, le dijo, ¿verdad? Yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué les parece? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Abraham había muerto? ¿Han leído la Biblia? Piensen la historia de Abraham, piénsenla y van a ver. Llegan hasta Moisés y dan la cuenta más o menos cuántos años habían pasado. Siglos. Solo de esclavos en Egipto, ¿cuánto tiempo pasaron? 400 años. O sea, habían pasado mucho tiempo desde que había existido Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, yo soy. No dijo yo era. No, yo soy. ¿Entiende? Quisiera que comprendiera esto. Él no le dijo, yo era el Dios de tu papá. No, yo soy. ¿Qué quiere decir? Sigue siendo Dios de ellos. El Señor Jesús que me salvó sigue siendo el Señor de mi papá y mi mamá y todos los que están allá con Él. Yo soy. Ahora veamos cómo Jesús lleva este pasaje. Vamos a Marcos otra vez en el capítulo 12. Estamos viendo la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. Vamos a Marcos 12 y vamos a leer los versos 25 al 27. No, perdón, aquí estamos. Marcos 12, 26 y 27. Leo el 26 y está el 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Lean el 27 con voz fuerte, por favor. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Qué les parece? ¿Hay vida después de la muerte o no? Claro que hay vida después de la muerte. Y Jesús lo refutó esta enseñanza a los saduceos con la misma palabra. Imagínense qué extensa es la palabra que yo podría explicarles a ustedes de ese versículo de Moisés y cómo a través de los siglos se ha mantenido y sigue siendo igual hoy en este momento. Yo soy. No era, yo soy. Yo soy. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto a Jesús? ¿Qué dice? Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es el mismo. El que murió en la cruz, resucitó, nos garantiza que en el día postrero, si estamos muertos, Él nos va a resucitar. ¿Por qué? Porque hay vida después de la muerte. Y los santos del Antiguo Testamento ya lo creían. Abraham lo creía, Isaac lo creía, Jacob lo creía. ¿Por qué? Porque Dios les había hecho esa promesa.
Por eso es que ellos lo creían. Ellos su fundamento lo tenían en las promesas de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Voy a bendecir, le dijo, a los que te bendijeren, y voy a maldecir a los que te maldijeren. Y esa promesa, hermanos, si ustedes siguen leyendo la Biblia, van a ver que la misma promesa se la hizo Dios a Isaac. Y esa misma promesa que le hizo Isaac, se la hizo a Jacob. La misma. A Jacob, por ejemplo, no, cuando estaba dormido ahí en el camino, había puesto una piedra de almohada. Y Dios se le revela una escalera que venía del cielo hasta la tierra, y ángeles subían y bajaban, y allá estaba el trono de Dios arriba. Y Jacob despertó. Uy, dijo, este lugar es terrible. ¿Por qué casa de Dios y puerta del cielo? Ahí, si usted lee, va a ver que ahí Dios le hace la promesa a Jacob. Eso era lo que lo mantenía. Eso mantuvo a Moisés. Eso mantuvo a los héroes de la fe. Eso mantuvo a gente que sufrieron, como Isaías. Según la tradición, Isaías dicen que fue aserrado. Lo hicieron con una sierra, pedazos. Y sin embargo, eso los mantenía, hermano. Porque no miraban lo limitado del tiempo presente, ni las angustias del tiempo presente, sino que miraban hacia adelante. A una ciudad que solo existía en su imaginación, basado en las promesas de Dios. Eso lo sostenía. Y eso es lo que me tiene que sostener a mí y a usted. Las promesas de Dios. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Como me dijo un anciano un día, que se mueran los otros, ¿verdad vos? Me dijo. Pero vos y yo no, ¿verdad? No, le digo, no. O sea, pues si usted quiere, si no cree, no sé hasta dónde me están oyendo, no lo sé. Si cree, mejor, porque su vida va a ser diferente. Y si no cree, el tiempo le va a demostrar que estaba equivocado. Y tal vez ya sea demasiado tarde. Porque hay gente que no cree que hay infierno, ni que hay gloria, ni nada. No creen. Pero ¿quién pierde más? Póngale que yo esté enfrente de un ateo y me diga, no hay Dios. Claro, cuando una gente dice no hay Dios, ya no hay pecado, no hay infierno, no hay nada, no hay vida eterna, y que se acabó, se murió, se acabó. Pero ¿quién pierde más? Pongámoslo en la balanza. Póngale que nos pusieran a la par. Yo le dije, bueno, yo creo que hay Dios. ¿Usted no cree que? No, no creo. Veamos quién pierde más. ¿Usted sí cree que se va a morir? Sí, me va a decir el ateo, no lo puede negar. Sí, me voy a morir. Ah, bueno. Y póngase que cuando se muere, usted se da cuenta que hay Dios. ¿Qué va a pasar? Es que no hay. No, pero supóngase que hay Dios y usted se va a estar frente a Él. ¿Qué va a ganar? ¿Qué le dirá al ateo? Lo voy a perder todo. Y yo, que creo que hay Dios y me muero, y no hubiera Dios, ¿qué? ¿Qué he perdido? Nada. Pero sin embargo, como si hay Dios, gano la vida eterna. Espero que usted que entiende estas cositas. Porque que hay vida, hermano. Sigamos, veamos unos ejemplos rápidos. Vamos a ver un ejemplo de Job. Vamos al libro de Job, en el capítulo 19 de Job. Regresen allí por los Salmos. Y llegamos detrásito de los Salmos hasta Job, capítulo 19. Y quisiera que leyéramos
versos del 25 al 27, 19, 25, 27 de Job. Dice el verso 25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Lean el 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Leamos el 27 con voz fuerte. El cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué ejemplo nos da Job? ¿Ah? ¿Qué ejemplo nos da Job? Job había perdido sus hijos, había perdido todo, su esposa lo había abandonado, sus amigos lo habían abandonado, no tenía nada, estaba en una situación muy complicada, con una enfermedad incurable, tremendamente dolorosa, con mucha aflicción, y sin embargo, él se mantenía fiel a Dios. Él no, imagínense esas palabras que salieron, hermano. Yo estoy segurísimo, hermano, que a Job jamás alguien le había hablado de un Mesías que venía. Porque acuérdese que porque se supone que Job haber sido contemporáneo de Abraham. No había Biblia, no había Pentateuco, no había nada. Y sin embargo este varón creía en que había vida después de la muerte. Y dijo algo, hermano, que no lo va a encontrar en todo el Testamento usted. Yo sé que mi Redentor vive. Ya el joven estaba hablando de un Mesías. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y usted sabe que vive su Redentor? Fuera increíble que no creyera, porque Job no sabía del Redentor, pero nosotros sí sabemos. Nosotros sí sabemos que lo crucificaron en la cruz y que lo sepultaron y que al tercer día se levantó del polvo. Así que Job, seguro se burlaría Job de nosotros y le dijeron: no, es que yo no sé si el Redentor que tengo es real. Job se reiría de nosotros, ¿o no cree? Claro, yo sé que mi Redentor vive y que se va a levantar del polvo. Y cuando Él se levante del polvo, yo lo voy a ver. Y mi propia carne, estos mis ojos y no otros, hasta sin anteojos. ¿Se dan cuenta? Qué Job, ¿verdad? ¿No cree que es un gran ejemplo para nosotros? Estos mis ojos lo han de ver, no otro, no, yo lo voy a ver. Sus amigos se han de haber reído de él. ¿No cree usted que se han de haber reído de él? Sí, se han de haber reído de él. Porque si usted ya se va a morir, está diciendo que va a ver a Dios. Veamos otro ejemplo, hermano, rápido. Veamos a Daniel. Pero quiero que busquen el Salmo 48. Está adelantito de Job. El Salmo 48. Y quiero que lea el verso 14. 48, 14. Y ojalá subraye ese texto. Si puede, subrayelo. O si tiene un marcador ahí amarillo, márquelo. Que no se le olvide ese texto. Porque se habla de la vida después de la muerte. Mire cómo dice 48, 14 Salmo. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Mire lo que dice la segunda parte. Él nos guiará. Léalo con mucha fuerza. Él nos guiará aún
más allá de la muerte. ¿Cuánto pueden dar un gloria a Dios esta mañana? Sí, dale alabanza porque él se la merece, ¿no? Él nos guiará. El Dios nuestro. ¿Quién es Dios nuestro? El que vive eternamente y para siempre. Yo soy. Él nos va a guiar más allá de la muerte. ¿Nos da seguridad para no tenerle miedo a la muerte? No debemos de tenerle miedo a la muerte, porque nosotros nos ha salvado uno que derrotó a la muerte. Sigamos adelante. Veamos a Daniel hoy. Veamos a Daniel. Ya vimos Job. Ahora vamos a ver a Daniel. Busque Daniel, capítulo 12 de Daniel. ¿Me da permiso de leerle yo rápidamente el capítulo 12 de Daniel? Sígame, porque se lo voy a leer rápido. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sea el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y oiga esto, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y oiga el verso 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es posible que no podamos entender a cabalidad el capítulo 12, ¿verdad? Porque hay tanta cosa allí. Habla de la gran tribulación, de la media tribulación al final que va a ser más grande, todo eso. Pero lo que me interesa es que usted comprenda el final, que el ángel que lo está asistiendo le dice: y tú irás y descansarás, o sea, te vas a morir. Pero al final de los días te vas a levantar para recibir tu heredad. ¿Qué le están diciendo? Vas a vivir después de la muerte. Y Daniel es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla que hay vida después de la muerte.
Para ir terminando ya, quiero que lean conmigo el testimonio de David. Veamos 2 Samuel, capítulo 12. Vamos a ver al libro 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 12, vamos a ver. Este es un pasaje que ustedes seguramente lo conocerán también. Segundo Samuel 12, del verso 18 al 23. 12 de Segundo Samuel, versos 18 al 23. ¿Se lo leo? Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David, levantándose de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a su siervo: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo, aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podría hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Entienden ese mensaje? ¿Ah? ¿Qué está diciendo David? ¿Ah? ¿Qué está diciendo David? Dice que este es el primer niño que le nació a David por el pecado de adulterio. ¿Se acuerdan que la señora quedó embarazada cuando se fue a acostar con él? Y él le mandó a decir: estoy encinta. Ya usted sabe todo lo que David hizo, ¿verdad? Pero tal parece que el David quería a los muchachitos, mire. Porque cuando Urías murió, que lo mataron, él le dio la forma, lo mataron. Cuando él murió, él mandó a traer a la esposa y se casó con él. Todo arregladito, ¿verdad? Nadie sabía, según él, pero Dios sí lo sabía. Y entonces le dijo Dios que el niño que iba a nacer se iba a morir. Y él empezó a ayunar. Pasó 7 días ayunando y orando para que el niño no se muriera. Pero sin embargo el niño se murió. Y después nació Salomón, el gran Salomón. Pero lo interesante es el mensaje que nos da David. ¿Cuál es lo que él creía? Se muere el niño, se murió el niño, sí, vaya. Se levanta, se baña, se cambia ropa, entra a la casa de Jehová, adora, y después le sirven comida. Y le dicen: ¿qué es esto que has hecho? Cuando estaba enfermo el niño no comía, y hoy que ha muerto. Y él les dice: ya nada puedo hacer. Él se murió, ya se fue. Él no puede volver a mí, pero yo sí puedo ir donde él. ¿Qué era lo que pensaba David con respecto al niño? ¿Que se había muerto? Hay vida después de la muerte. Yo voy a él, dijo. Él ya no puede venir a mí, porque está en otra dimensión, pero yo sí puedo ir. Cuando Dios decide llevarme, me voy a ir a encontrar con el muchachito a quien tanto me ilusionaba verlo.
¿Se dan cuenta? Veamos otro ejemplo. Y con esto terminamos. Otro ejemplito rápido. Veamos un salmo. El salmo muy conocido, solo le voy a leer 2 versículos. El Salmo 23. ¿Quién no ha leído el Salmo 23? ¿Verdad que todos hemos leído el Salmo 23? Busquémoslo, por favor. Salmo 23. Ya lo encontré, aquí está. Salmo 23, versos 4 al 6. Verso 4, ¿ya lo tienen? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Léanlo conmigo mejor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y lean fuerte el verso 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué habla el Salmo 23? Que muchas veces esta vida aquí es complicada. Pasar por el valle de sombra y muerte a nadie le gusta. Pero el pastor ahí está. Aunque no lo vea, él ahí está. Aunque ande en valle de sombra y muerte, el pastor de los pastores allí está. Y su vara y su callado le van a infundir aliento, no para golpearlo, no, sino para alentarlo y decirle: no temas, porque esto pasará. Y para que tengas, te voy a ungir tu cabeza con aceite. ¿Qué significa la unción del aceite en la cabeza de una persona? Que le daba linaje real. Y ahora, la unción del aceite en este tiempo va más allá que lo significaba en aquel tiempo. La unción del aceite en este momento significa la presencia gloriosa del Espíritu Santo en la vida de una persona. Unges mi cabeza con aceite, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Largos días va más allá de lo que nosotros sabemos. ¿Cuánto sabe usted para Dios cuánto es un día? 1000 años. Pero en la eternidad, por largos días. 1000 años poco. Es eternamente y para siempre. Queridos hermanos y amigos que me oyen, la buena noticia es que hay vida después de la muerte. La situación es que no hay muchos caminos, solo hay uno. No hay muchos, ni 2 siquiera, solo uno. Y el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Amén. Una persona. Y si usted tiene como Salvador a esa persona, en la casa de Jehová morará por largos días. Sí, denle gloria al Señor porque Él se la merece. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios esta mañana? Tengo mi buen amigo por ahí. Venga, le voy a dar la mano.
quiero yo a usted. ¿Saben qué hizo ayer? Me contó la historia de Moisés. Él. Y yo se la conté también. ¿Para que hoy ya la puede? Sí. Bien, Dios le bendiga, pues lo voy a ayudar a bajar. Sean buenos con los niños, ya ustedes saben. Dios les bendiga, hermanos, de nuestro hermano pastor con nosotros. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.